deseo insaciable. Bueno, gloria a Dios, nuevamente gracias por estar conectados, que la paz de Dios inunde sus corazones y que Dios los guarde. Seguimos en el ayuno, seguimos ayunando eh, en esta mañana y el pasaje que tenemos de base es Isaías 53:6, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es más bien el yugo que yo escogí, dice Dios, hablando Dios, hay un signo de pregunta, diciéndole, este no es el ayuno que yo escogí, diciéndoles al pueblo que dice, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedades, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Este es el ayuno que yo escogí, diciendo el Señor. No es el ayuno que yo escogí, hablando como en pregunta. Este es el ayuno que yo escogí. Que rompan las cadenas, que les aten las ligaduras. Amén. Y por eso hoy estamos orando y estamos clamando por soltar las cargas de opresión. Hasta el día de miércoles vamos a estar clamando a Dios para que Dios suelte las cargas de opresión. Y yo miraba y decía, ¿qué es opresión? Analizaba, ¿qué es opresión? Y dice que oprimir es como cuando algo te está asfixiando, dice. Oprimir es sobreponer un peso encima tuyo. Oprimir, algo que te está haciendo incómodo, que te está fastidiando. La esclavitud es una opresión, una forma de opresión. Dice, poner un yugo demasiado pesado, someter, sofocar. Cuando de pronto te falta, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando de pronto hace mucho calor y tú entras a un vehículo o a una habitación que está todo cerrado y hace mucho calor, te sientes sofocado. Algo me está presionando. Y como vamos a clamar por soltar las cargas de opresión, vamos a clamarle al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza, para que Dios nos libere de esas opresiones, que esas opresiones nos pueden estar trayendo inconveniente en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, y pueden estar haciendo ese obstáculo que en algún momento no nos deja avanzar hacia un siguiente nivel. ¿Listo? En el capítulo que acabamos de leer, en el libro de Isaías 58:6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento nos encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el ayuno era se podría decir como una práctica normal. De hecho, en el Antiguo Testamento no está diciendo cómo deben ayudar, cuándo deben ayudar, si quieren ayudar o no quieren ayudar. Simplemente nos está dando una referencia de cómo debe hacerse. Digo diciendo al pueblo, este es el ayuno que a mí me agrada. Y en el Nuevo Testamento también encontramos a Jesús cuando en algún momento les habla y diciéndoles, esta es la manera de cómo deben ayunar. Cuando en algún momento de la Biblia usted lo lee y mira que los discípulos de Juan le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los nuestros sí ayunan? Pero dice la palabra de Dios que Jesús no les dice si tienen que ayunar o no tienen que ayunar, Él les dice cómo deben hacerlo. O sea que miramos en el ayuno, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, miramos que el pueblo de Israel lo hacía y que es necesario para nuestra vida. La verdad, hay muchos, se puede decir como muchos beneficios de parte de Dios en el ayuno, en lo que miramos. Yo estaba mirando aquí unos ejemplos y miraba que Jesús, primero que todo, Jesús ayunó. Dice, Jesús ayunó 40 días y 40 noches cuando empezó su ministerio y recibió poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, estaba ahí para ayudarlo después de que el enemigo había venido a traer una tentación. Miramos que cuando empezó Jesús su ministerio, Él lo primero que hizo fue entrar al desierto y ayunar, someter la carne, someter las situaciones de nuestra vida. Muchas veces lo que nos lleva a cometer algunos errores son el darle rienda suelta, se podría decir, o placer a nuestros deseos, que muchas veces no son los mejores en nuestra carne.
Entonces miramos que Jesús se sometió al ayuno y sometió su carne al ayuno. Está en el libro de Mateo 4:1-2. También miramos en algún momento, porque decimos, ¿qué es ayunar? ¿Qué es ayunar? Decimos, ¿qué es la palabra ayunar? Dice que la palabra ayuno es una palabra griega que significa niestevo, y eso significa, dice, abstenerse total o parcial de comer y beber durante un periodo de tiempo. Abstenerse de algo que en algún momento me está trayendo dificultad. Abstenerme de esta situación cuando esa situación me está trayendo un problema. Abstenerse. Y aquí quiero que miremos algo porque la idea, ayer me llamaba la atención en la mañana cuando estábamos hablando con el pastor. El pastor oraba y decía, no consintáis, que no consientas en tu vida. Y si verdaderamente el ayuno que estamos haciendo, y sé que Dios va a soltar las cargas de opresión y Dios está obrando en nuestra vida, también tienes que tener muy en cuenta esto, de no consentir ciertas situaciones en tu vida que te pueden traer tropiezo. Entonces no debes consentir si en algún momento hay situaciones como ira, rencor, que en algún momento también te está causando daño. Una cosa es que clamemos a Dios para que seamos libres de esta situación y que digamos, Señor, ayúdanos, yo no quiero tener más esta situación, ayúdame a ser libre de pronto de esta situación de un rencor, una ira. Pero si tú eres mismo consientes internamente de esta situación en tu vida, pues va a ser un poco difícil, va a haber una batalla más grande porque tú estás haciendo consintiendo en tu propia vida, diciendo como quien dice, es que yo soy así y tal vez es difícil que cambie. Más cuando estamos ayudando por esta situación para que Dios rompa esos yugos, rompa esa presión que el enemigo quiere colocar. Pero también tenemos que estar muy conscientes de no consentir esas situaciones. O sea, de decirle, sí, yo reconozco tal vez que en mi vida las cosas no están bien en esta situación. Pero clamamos a Dios para que Dios deshaga esas obras y no consentir esa situación. Amén. Yo sé que no es fácil y siempre lo diré, no es fácil, es difícil, a veces hay situaciones que te golpean fuerte en tu vida cotidiana, en tu diario vivir y a veces no meterse eso en nuestra vida es complicado, pero necesitamos renunciar, necesitamos no consentir ciertas situaciones. Hoy vamos a clamar y vamos a orar para que Dios quite y expulse de nuestra vida cosas que no traen de bendición, cosas que tal vez el enemigo utiliza para oprimirnos, para traernos inconveniente en nuestra vida. ¿Listo? Bueno, aparte de eso que yo miraba en el ayuno, miraba también otro ejemplo en el ayuno de Esther. En Esther 4:15-16 dice que en una situación, después ya de que pasaron 100 años que el pueblo de Israel fue esclavo, fue llevado a Babilonia, después se levanta otro gobierno, que era el gobierno de Persia, y se encuentran algunos del pueblo de Israel esclavos en una ciudad que se llama Susan, y en esa ciudad se encuentra Esther, y hay un remanente del pueblo de Israel. Y vienen muchos a levantarse contra ellos porque querían acabarlos, querían matarlos. Y ahí también esa reina Esther levanta un ayuno para que se halle gracia delante del rey, poder entrar. Y también se levanta un ayuno para poder salvar a su pueblo por 3 días. Y es maravilloso como Dios trae una respuesta y un respaldo cuando la gente comienza a clamar. Miramos también otro ayuno cuando el pueblo de Nínive es alertado de que en algún momento de la vida, si ellos no dejan sus malos caminos, iban a perecer en las manos de Dios, porque tal vez sus pecados habían sido tan altos, tan grandes, que habían llegado hasta los ojos a los oídos de Dios o a los ojos de Dios, y que en algún momento de la vida Dios iba a enviar fuego y los iba a consumir. Pero cuando ellos se escuchan, se arrepienten, ayunan, dice. Se arrepienten y ayunan entre polvo y ceniza y hallan favor de Dios. Y hay muchos más ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de gente que ha ayunado y que ha clamado a Dios y que Dios ha traído una respuesta pronta. No sabemos siempre que Dios es soberano y que Dios es el que hace la obra y que independientemente Él es el que toma control de cada situación. Pero sí miramos muchas personas que ayunaron y clamaron y en algún momento se movió la mano de Dios poderosamente. También miramos un ejemplo en la vida de Daniel, también como Daniel clamó por una respuesta. Y miren que en este ayuno es algo maravilloso, porque dice la palabra de Dios que cuando Daniel clamó, hizo un ayuno por 21 días y clamó por respuesta, por la esperanza de su pueblo, de lo que iba a pasar,
siendo esclavo. Dice que la respuesta salió inmediatamente, pero que hubo una batalla espiritual. Y aquí quiero que entendamos, porque la Biblia dice, nuestra batalla no es con armas, ni carne, ni sangre. Nuestras batallas son espirituales. Hay mucha gente que no comprende el tema del ayuno. Dice, bueno, ¿qué pasa con el ayuno? Tal vez yo lo hago, yo no lo hago. Pero mira lo espiritual y lo poderoso que son esas armas. Cuando comienza a ayunar y comienza a clamar, dice que la respuesta sale automáticamente. El Señor dice, envía una respuesta porque había un corazón que se había humillado, que había clamado, que había un pueblo que clamaba por un pueblo que necesitaba la respuesta de Dios, que necesitaba el favor de Dios. Y dice que la respuesta sale, el Señor la envía. Usted lo lee más adelante, dice, cuando el día que tú empezaste a ayunar, Daniel, dice, en el momento llegó la respuesta, pero hubo una oposición en el mundo espiritual donde el enemigo batallaba para que llegue esa respuesta de Dios a tu vida. Y es cuando comenzamos batalla por la fe, cuando el enemigo se levanta a traer duda en tu corazón, a traer contienda, a traer duda. Yo le decía a mi esposa en estos días, Dios nos guarde de todo lo que vivimos, cada vez aprendemos más, crecemos más en Cristo Jesús, pero decía, en el momento de que tú estés pasando situaciones difíciles, dile al Señor, tal vez, bueno, sí, dile al Señor, tal vez, hay muchas cosas que se pueden tal vez perder o situaciones en la vida que pueden llegar. Hay muchas cosas que no comprendemos, de hecho, pero hay algo que no nos puede faltar, que es la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Mientras esté la esperanza y la fe en Cristo Jesús, sé que vas a salir adelante y vas a seguir batallando y vas a pelear. Porque en medio de la circunstancia difícil de lo que estés viviendo, vas a declarar en Cristo Jesús. Yo no sé lo que pasa, pero como dijo el siervo Job, lo único que sé es que mi Redentor vive. Y en algún momento miraré la gloria de Dios. Lo único que sé es que mi Redentor vive y en un momento miraré la gloria de Dios. Y mi Redentor vive y se levantará del polvo. Me levantaré con él. Amén. Entonces, hay situaciones que pueden venir difíciles, pero no puede faltarte la fe. Debes de seguir constante. En ese momento dice que la respuesta de Dios llegó a la vida de este siervo Daniel que le había clamado, pero se opuso. Por 21 días se opuso el enemigo a que llegue. Amén. Así que vamos a clamar y vamos a creerle a Dios. Ahora, más tardecito vamos a clamar y vamos a decirle, Señor, trae pronta respuesta, pero vamos a creerle en fe, reconociendo que Dios es el que trae respuesta. Amén. Y así hay muchos ejemplos de la Biblia de cómo hombres ayunaron para buscar el favor de Dios, para buscar la protección. Acá tenemos otro ejemplo en el libro en 2 de Crónicas 21-29, donde habla de Josafat, dice, rey de Judá, que proclamó un ayuno para tener una batalla, para que Dios les dé una victoria en una situación que se había presentado en su reino. Ahí en ese momento los reinos ya estaban divididos, el reino del norte, el reino del sur. Y este rey Josafat tenía un conflicto y había ido a la batalla y había perdido muchas veces. Y él se levanta un ayuno para clamar a Dios y pedirle que le dé su respaldo. Cuando Dios le dice, listo, vuelve a ir porque ya había ido y había sido derrotado, le dice, vamos a ir nuevamente. Ayunan, se levantan, claman y Dios les da la victoria. Y así sucesivamente vamos mirando muchos más ejemplos de personas que ayunaron. En el Nuevo Testamento también miramos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, como dice la Biblia que cuando se iban a elegir ancianos, o cuando se iban a enviar a misiones, como en el caso de Pablo, se reunían a orar y ayunar y pedían dirección del Espíritu Santo. Y en ese ayuno, en ese clamar, en ese orar y ayunar a Dios, el Espíritu Santo trae revelación y trae sabiduría y dirección. En medio del ayuno hay una dirección que Dios les trae y les decía. Y en uno de esos ayunos dice, apartarme. El Espíritu Santo ya les dice, apartarme a Pablo. Y creo que fue a Bernabé. Entonces miramos que también el Señor viene a traernos protección, liberación, nos guarda y nos viene a dar dirección. Y ahora estamos clamando y ahora vamos a clamar porque el Señor nos ayuda a soltar las cargas de opresión de cada personita. Amén. Así que les invito para que clamemos. La Biblia nos dice en el libro de Mateo 17:21, dice que el Señor dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados. Venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Sí, al principio habíamos mirado que la opresión dice que es un peso, es una esclavitud, es un yugo demasiado pesado, eso es algo que asfixia,
si la opresión del enemigo que ha querido colocar a tu vida por X razón, por un trabajo, por una situación que tal vez económica, tal vez una situación financiera, tal vez un hábito oculto que te golpea cada día, una opresión del enemigo que ha querido colocar. El Señor Jesús dice, venid a mí los que están cargados y cansados, los que están cargados, los que están oprimidos, venid a mí y yo los haré descansar. Y en esta mañana vamos a clamar por esa, eh, por esa liberación, para que el Señor nos ayude a que en la presencia del Espíritu Santo, que en la presencia de Dios se deshagan todas esas cargas que el enemigo ha querido colocar, todas las cargas de opresión que el enemigo ha querido colocar en medio de nuestra vida. Amén. Así que vamos a clamarle y vamos a decirle, Señor, ayúdanos, Señor, y danos la fuerza, Señor, para poder comprometernos y también poder cumplir con ese ayuno. Porque una cosa también es poderlo decir y declarar, tal vez, Señor, yo te quiero ayunar, voy a ayunarte, pero al momento de que los días van pasando, eh, ya miramos que es un poco difícil, comienzas a sentir ya un poco de fatiga cuando comienzas a ayunar ya al mediodía, más en la tarde. Entonces, poder comprometernos con Dios y poder decir, darnos la fuerza, Señor, la fuerza para poder comprometernos y cumplirte, Señor, hasta donde tú permitas, Señor, que podamos. Y cada día yo creo que nos vamos preparando y vamos avanzando un poquito más en el ayuno. Tal vez alguien empieza suave con la mañana y pidiendo al Señor con fuerza para poder seguir avanzando. ¿Listo?